Hola, mi nombre es Bruno Masinga, tengo 21 años y soy de Mozambique, pero estudio economía en los Estados Unidos desde hace 2 años. Gracias a un acuerdo con la Fundación IES, he venido a Granada durante 4 meses para realizar un programa de intercambio de estudiantes, desarrollar mi estudio del idioma español y conocer más sobre la cultura española. En este momento estoy realizando prácticas en el Instituto Europeo de Estudios Empresariales en colaboración con la consultora Índice, donde esta semana se ha realizado el seminario Formación, Currículum y Competencias para los alumnos del programa. En el seminario hablamos sobre las importancias de las competencias profesionales en el currículo profesional, los cambios que están produciendo en el ámbito de la formación para adaptar la formación de los estudiantes a las realidades de las empresas. Si os parece bien, os invito a ver un poco de lo que ocurrió en el seminario. El Instituto Europeo de Estudios Empresariales, que tenéis las carpetas por aquí. Bueno, nos dedicamos sobre todo a todos los temas de formación continua, formación complementaria, y abarcamos todas las áreas formativas y bueno, va dirigida a personas de cualquier titulación y con cualquier nivel académico. Podríamos hablar hoy, tratar el tema del currículum profesional. Es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque es vuestra carta de presentación, es vuestra presentación ante una empresa. Antes de conoceros, cuando vais a realizar una entrevista, antes de llegar vosotros llega un currículum. Y muchas veces ese currículum va a ser el que haga que una persona la llamen a la entrevista o no. Aquí en España muchas veces la formación que se recibía en los centros de formación profesional o en la misma universidad no tenía, o sea, no era práctica. Cuando una persona salía de la universidad, iba a realizar prácticas, como estáis realizando vosotros, se encontraba en una situación un poco perdido. Decía, yo estoy estudiando unas cosas, unas materias, unas asignaturas, pero cuando voy al equipo de trabajo no me sirve. O sea, no era un saber práctico. O sea, la formación que ahora queremos hacer es una formación que está dirigida hacia el puesto de trabajo, para que cuando cada uno de vosotros, o de vosotras, o de nosotros lleguemos a trabajar, podamos ser buenos profesionales. Por ejemplo, vamos a comentar, ¿vosotros cómo realizáis vuestro currículum? ¿Cómo lo preparáis? Con cosas Lo malo lo dejamos. ya. Con cosas buenas, claro, porque tenemos que darnos... Educación, experiencia. Según a la empresa a la que nos dirijamos, tenemos que ordenar. Primero se hace esa investigación. Por ejemplo, alguien que viniera a trabajar aquí con nosotros en la formación haría una investigación por medio de la página web. Dice, pues ellos ofrecen formación, ven las actividades que hacemos, entonces mira su formación y su experiencia y dice, si ellos trabajan en educación, en primer lugar en el currículum, ¿qué pondrían? Claro, cogerían lo que es la educación, tu formación, tu experiencia, si tiene una experiencia laboral docente. O sea, el currículum es algo móvil. Es algo móvil que nosotros vamos preparando, adaptando a la empresa al que lo vamos a presentar. Se creó un modelo de currículum europeo que serviría para toda la Unión Europea, pero tiene un problema, que era lo que yo os decía antes, es una plantilla fija. Este es el modelo del currículum europeo. Nosotros hemos trabajado un poco sobre un estudio, una comparativa de lo que viene siendo la formación en Estados Unidos con lo que encontramos aquí por nuestro conocimiento del sector, ¿no? Y nos comentábamos
cierta curiosidad, cierta sorpresa por mi parte, bueno, que allí no había un mercado de formación tan amplio como aquí, ¿no? No había tanta formación privada con un coste menor que permitiera a la gente pues, hacer una gran variedad de cursos o más que variedad, mucha cantidad, ¿no? Hablamos de la formación en los Estados Unidos y aquí es muy diferente y por lo menos ahí las personas se forman pero necesitan de mucha homologación. Bueno, por causa de eso van a las universidades y es mucho más centralizado y se hacen los cursos como los másters, pero no tienes la oportunidad de hacer cursos de cocina o otras cosas así, los cursos pequeños que te pueden ayudar un poco más en tu currículo. Nosotros vimos que en los Estados Unidos no hay empresas como Euronova, hay sí, universidades de 2 años y 4 años, sí, pero no hay empresas que hacen cursos pequeños como este. La mayoría de las personas que son estudiantes de INSEE son personas que están ya trabajando, están en sus puestos de trabajo. Entonces, esa formación les puede servir para mejorar en su puesto o para promocionar dentro de una empresa. Formación para la competencia, donde va a haber conocimiento, procedimientos para trabajar y actitudes para que trabajemos todos bien. Imaginemos que yo he estudiado una carrera universitaria de empresarial, contabilidad, para trabajar en una empresa. Y ahora empiezo a trabajar en INSEE y tengo que coger el teléfono. Y a mí en la universidad nadie me ha enseñado a atender el teléfono, a tener un tono de voz. Yo he estudiado contabilidad, nómina, he estudiado teoría, pero después cuando llego al trabajo hay información que me falta. O imaginemos una persona que lo nombran director de una empresa y tiene que asumir funciones que antes nunca lo ha hecho. Le faltan habilidades directivas, le faltan capacidad para tomar decisiones y entonces estudia una formación específica para eso, que le sirve también para otras empresas o otros trabajos. Esa cosa sí se hace en los Estados Unidos, pero al nivel de la empresa. Claro. Y después de entrar, de obtener el trabajo, hay un departamento de formación en la empresa que se ocupa de esas cosas. Entonces, aquí también ocurre eso. En las empresas, sobre todo en las grandes, hay un departamento de formación, pero muchas veces ese departamento no imparte la formación, sino en este caso contacta, por ejemplo, con ella y su equipo. Nosotros actuamos como el departamento de formación de esa empresa, ¿no? Somos partners, ¿vale? De ellos. Y le hacemos el curso. La persona cuando se vaya a trabajar, se vaya a trabajar a otra empresa, sabe que se va a llevar ese diploma y muchas veces es el propio trabajador el que, digamos, motiva el que se haga el curso, lo pide él, ¿no? En otros modelos, como podría ser el que venimos analizando en Estados Unidos, viene siendo un poco más al revés, ¿no? Que la empresa es la que selecciona el curso y le pide al trabajador que lo haga, ¿no? Porque le interesa. Aprendí aquí que yo necesito más conocimiento de diseño de web y de ordenador en general. Y hablé con ellos y voy a tomar como 2 cursos ahí también con mis cursos de mi universidad. So hay cosas así, también hay cosas que se llaman colegios técnicos y ahí puedes elegir como 2 o 3 clases y puedes aprender de como Excel o de PowerPoint. Agradeceros vuestra visita, que ojalá todos los grupos que vayan viniendo por la fundación, desde aquí pues ofrecemos la posibilidad de visitarnos. Pues muchas gracias a vosotros. Pero esto es solo el resumen de una jornada muy interesante en la que los estudiantes de la Fundación IES
Aprendimos muchas cosas y pudimos visitar las instalaciones de una empresa real para ver cómo se trabaja día a día. Bueno, y eso es todo por hoy. Aunque nuestra experiencia en España todavía no ha terminado, así que os espero en nuestra próxima aventura.